En ese... Buenos días, muchachos, vamos a grabar la clase de hoy. Se va a ver un poco de los elementos históricos de la construcción de las pruebas y la historia de las pruebas. Ya mencionamos Francis Galton, vamos con Cattell. Y en el manejo de Cattell, vamos a los segmentos elementales de lo que representaría la evaluación de la conducta. Ahora, llegamos, tomamos, damos un apretón de manos. Este apretón de manos tiene muchísima información en función de solamente el apretón de manos, sino lo que representa, lo que implica. En ese sentido, cuando vamos dirigidos precisamente a esa mecánica, continuamos el manejo sucesivo de esta forma y observamos los aspectos individuales de cada una de esas mecánicas, de cada uno de esos elementos: cadencia, ritmo, velocidad, proporción, tiempos de respuesta, tiempos de reacción. En La Ley y el Orden, en un capítulo aparece cómo evaluar o cómo buscar evidencia de cuando un PDF contenido moral y amoral, contenido de una naturaleza distinta a las que vamos a revisar en esta clase, pero decía este chinito que no reconozco su nombre hoy. En esas pruebas, lo que muchas veces las personas, muchas veces los psicólogos erramos al calificar es: ¿te gusta o no te gusta? ¿Es bonita o no es bonita? No. En ese caso, pues un pederasta nunca va a decir en un medio de evaluación: es bonito el niño semidesnudo. Pero el tiempo que va a tardar viendo una imagen en función al tiempo que ve otras imágenes es lo que nos va a dar la evidencia del rasgo. Imagínense, esto fue propuesto en 1930, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Sobre todo porque La Ley y el Orden es un programa del 2010. Ok, ¿y quién verdaderamente es un rockstar en toda la materia? Alfred Binet. Este cachetoncito plantea todas las formas iniciales de la evaluación psicológica y nos lo propone. Bueno, antes Cattell pues también nos integra lo que son baterías de pruebas, o sea, nos integra el segmento la idea de que todo va a estar en función de un paquete aplicable. Binet nos dice: tienes que irte a las funciones psicológicas, funciones psíquicas superiores. ¿Dónde habían escuchado este término, chicos? Función psíquica superior. Luria. Ajá. Con Alexander Luria, sobre todo en la forma en la que Vygotsky plantea la psicología histórico-cultural. Muy bien. ¿Qué representa esto? Que nos vamos a enfocar a aspectos más elevados de la conducta, entre ellos la conducta motivada. Esa conducta motivada va a ser la memoria, pero la atención, pero el lenguaje, pero muchísimas otras actividades. No nos vamos a interesar por otras situaciones más que lo que tenga este contenido. Y nos va a proponer que las pruebas deben de diseñarse en función de ser sencillas, de invertir poco tiempo, de que sean independientes al examinador y resultados contrastables a otros aplicadores. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Como el caballero Luis Alberto no ha hablado mucho, y fue el primero, vamos a imaginar un caso con el caballero, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Imagínense que Luis Alberto es un psicólogo experto, 10 años de experiencia, 2,000 casos en sus manos, ha secado 4,000 lágrimas durante todas sus consultas a lo largo de estos años. Y él se ha dado cuenta de un factor importante, tanto que le convence hasta hacer este factor una prueba psicológica. Ustedes me dicen si sí o si no. Y él va a inventar la prueba de la cerradura, que consiste en lo siguiente. Si él sabe que si un paciente se acerca a su consulta y gira el picaporte al lado derecho,
la efectividad de esta consulta será muy buena. Sin embargo, si el paciente gira el picaporte al lado izquierdo, la efectividad de su consulta no será significativa en la vida de la persona. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Profe, ¿puede ver a decirlo? Es que se trabó un poquito. Ok. El compañero Luis Alberto se da cuenta que si sus pacientes giran el picaporte al lado derecho, la consulta es buena. Si lo giran a la izquierda, la consulta es poco significativa para la vida del paciente. ¿Es una buena prueba? No, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No, porque es porque subjetiva. Ay. habla, Sarita, habla. A ver, ¿otra vez? No, tú, Luis, tú, perdón. No, ahora hablas tú, Sara. Oh, No es cierto. chihuahua, Va, los dos al mismo tiempo. ¿Sub qué? que es subjetiva. Exacto, porque es subjetiva. Ok. Démosle la oportunidad. A lo mejor creemos pues, que es muy subjetiva, pero veamos de qué forma le podemos quitar esos elementos subjetivos, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Ustedes, psicólogos expertos que ya han diseñado pruebas psicológicas. Aventémonos la chamba, imaginemos que tiene que ser una. Profe, a partir del ejemplo del picaporte, esta chapa, bueno, no sé cómo se diga, a partir de ese ejemplo daremos un ejemplo de alguna prueba. Vamos a pensar que vamos a darle formalidad a la prueba del picaporte del compañero. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero tendríamos que estudiar más, o sea, tener casos y tener evidencias. Ya tenemos, tiene 2,000 casos aprobados, 10 años de experiencia. Técnicamente llevamos un archivo que nos dice, este paciente chi, este paciente ño, este paciente derecha, este paciente izquierda. Yo pensaría, a lo mejor esto no muy burdo, pero dependiendo como que de la mano que utiliza, o sea, muy aparte de como que si lo mueva hacia la izquierda o a la derecha, lo utilizaría como desde la mano que lo utiliza, a lo mejor por la función del cerebro en cómo creo que ya me revolví, déjelo, vuelvo a reformular y se lo digo, pero creo que por ahí voy. Pero es que, Padre, ajá. bueno, a lo que yo le entendía, Pau, se supone que si ya tiene las pruebas, tiene todas las pruebas completas, debe de saber si el paciente es zurdo o es derecho. Porque todo eso ya lo tuvo que haber analizado, debe de tener entonces rangos de edad también para poder tener las pruebas completas, sexo, edad, si es zurdo, si es derecho, escolaridad, tipo de familia. Si ya lo tiene, entonces yo creo que lo único que es ponerlo a prueba. ¿Cómo la ponemos a prueba? Ahora sí ya sería diseñando el instrumento. El instrumento. Si ya está diseñado, pues nada más entonces lo vendemos o lo pasamos a otra persona para que lo ponga a prueba con sus pacientes que no sean de él. Y pacientes que no sean precisamente, pero que cubran con las características de Luis Alberto para que podamos ver si la replicación de los programas de esta prueba es importante. ¿Por qué sería importante una prueba en un diseño en este sentido? Para validar lo que ya se había estudiado. Es que, profe, yo ya me confundí. Es que, por ejemplo, lo que comentaban Luis y Pau acerca de que tuviera que ver a lo mejor los hemisferios, que uno fuera zurdo y otro fuera diestro, pero yo creo que eso no es tan importante, porque al momento de hacer la prueba a lo mejor podría utilizarse otras técnicas, por ejemplo, la de, no me acuerdo cómo se llama la prueba de las palabras incompletas, donde no de,
Ajá, que no deja que la persona reflexione acerca de su respuesta para que no sea como tan subjetiva o tan personal. Entonces yo creo que podría ser algo más favorable respecto a lo que a lo que quiere llegar usted con esto, que sea como una prueba en la que no le permita al sujeto reflexionar y hacer su respuesta subjetiva, sino más objetiva, para que pueda ser más significativo el resultado. Ok, hay algo que no estoy muy seguro si se los comenté en esta clase, me van a tener que ir dando como tips porque, pues, ¿qué creen? En vivo hay muchas caras y hay ambientes diferentes, pero aquí sí es lo mismo y me tocaron 4 grupos. Bueno, eh, cuando nosotros procuramos una aplicación de pruebas, tiene un objetivo y es observar cómo lo hace el paciente, ¿sale? Cómo lo responde, no solamente es observar la respuesta por algunos aspectos que ahorita iremos viendo durante toda la clase, pero sí es que ustedes puedan observar la parte técnica, pero también la parte profesional de lo que significa la prueba. Si ustedes acabaron preparatoria, saben leer y escribir y pueden hablar, no importa que no sean psicólogos, pueden aplicar una batería de pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque precisamente están capacitados para poder lograr observar, estas personas, las pruebas están diseñadas para que cualquier humano que sepa leer y escribir pueda recitar una instrucción y pueda almacenar una respuesta. Padrísimo, pero entonces, ¿para qué me meto 4 años a una universidad? ¿Para qué paso tantas evaluaciones? ¿Para qué paso tantos exámenes? Si lo mismo lo puedo hacer saliendo de prepa. Buena pregunta. Y se responde que ustedes en licenciatura tendrán mayores habilidades para promover precisamente este tipo de observaciones en donde sepan el por qué están haciendo estas cosas y qué significa cada uno de los tipos de respuesta. ¿Va? Ahora, esta prueba es una prueba que mucha gente considera absurda. Se me hace curioso que ustedes no lo hagan. ¿Por qué? Porque dices, bueno, la probabilidad de que sea un lado al otro, pues es azarosa y realmente eso no representa algo que se quiera medir. Pero sí le damos la oportunidad del ejemplo. Imagínense que ustedes logran, por una prueba así de sencilla, observar si vale la pena la inversión de 4,000, 5,000, 6,000 pesos que le dejarás al psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta durante el próximo mes, con el simple hecho de que haya una primera observación a ver de qué lado pones o de qué lado no pones la girada de la perilla. Entonces se vuelve una idea interesante. Justamente ahorita que dice que a lo mejor es un ejemplo un poco burdo, estaba pensando en las pruebas hace tiempo cuando estudiaba en otra universidad, me acuerdo que lo que me enseñaron fue como a poder interpretar dibujos, ¿no? Y decían, si la persona pone cosas del lado derecho, entonces es que mira tal, tal, tal. Si las pone del lado izquierdo, al tal, tal, tal. Entonces a mí, como que este ejemplo y un ejemplo tuyo, me hizo pensar que a lo mejor algo que parece muy burdo, pues se puede volver muy objetivo, ¿no? Porque al final ese tipo de pruebas se utilizan mucho en el aspecto organizacional. Sí, pero ¿cómo es que, y es que esos son los aspectos profundos de este trabajo, ¿no? Porque mira, si a un chico de prepa le digo, a ver, pon el dibujo, dibújale un cuadrante, mide dónde está cada posición, hasta el chico de prepa nos interpreta eso, ¿no? Lo interesante de esta materia, lo interesante de este segmento es que podamos tener muy claro cómo se establecerá, cómo se propondrá el proceso de la aplicación de la prueba y qué significan las pruebas al final. Por ejemplo, si tú me dices, mira, un dibujo que hice en una servilleta representa mi pasado, mi presente, mi futuro y que me violaron de pequeño, sentido común, pues me hace rechazar cualquier tipo de situación. Y eso es un problema que tuvo la psicología hace 100 años, cuando nadie creía que la psicología era algo profesional. Si alguien llega con ese tipo de planteamientos, pues yo tampoco me la creo, ¿no? Ahora, regresando a la cerradura, tenemos 2,000 expedientes en donde más o menos hemos observado
investigación cualitativa, del seguimiento, y podemos decir lo que habían propuesto. Segmentamos a las personas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué rangos de edades, bajo qué circunstancias, cuáles fueron los motivos de consulta inicial, cómo se desarrollaron las sesiones, cómo sabemos que es efectivo, cómo sabemos que no fue efectiva la intervención, y de ahí desarrollamos lineamientos y desarrollamos estadísticos que nos van a permitir saber si la prueba de la herradura de la cerradura es o no es eficiente, es o no es eficaz, adecuada para este proceso. Oigan, ¿qué opinan? Se me hace medio absurdo ese tipo de resultados, ¿no? Bueno, este tipo de planteamientos, ¿no? Que nos lleve realmente a algo significativo, a algo que nos represente eso, que nos represente un porqué. ¿Qué es lo que estamos estudiando en esta materia? En esta materia estudiamos cómo evaluar algo que sea real. ¿Qué pensarían si yo les digo que existe una prueba en donde se mide cómo se dibuja un reloj? Pues yo creo que sí, sí existe, Sí, creo que puede ser posible. No, y existe, o sea, y existe tanto como la prueba de la cerradura. La prueba de la cerradura no existe, pues no es posible. O no por lo menos con ese objetivo. Pero, Profe, pero por ejemplo, ahorita que habla de esto, yo le podría decir que aunque no exista, si ya lo pensó y se enfocó en algo, tarde o temprano es algo que se puede hacer o realizar, porque ya está la idea. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, no existe lo de la cerradura, pero si tiene tantos casos y observó que podría ser, yo creo que en todo lo que nosotros le pongamos así como que la observación y decir, puede ser, solamente es, pues, tener las bases, ¿no? Los fundamentos para reforzar cualquier instrumento de evaluación. y repito, proyecto de tesis, ¿no? Sería padrísimo. Exacto. Ahora, pero bueno, es un ejemplo, realmente es un ejemplo didáctico. Busquen en Google, test del reloj. ¿Qué va a salir? Se hace una sola pregunta. Bueno, se le pide que haga algo a un paciente y ese paciente se le dice, dibuje un reloj análogo o un reloj de manecillas que den cuarto para las 11. Con esa información podemos saber si un paciente tiene Alzheimer o no. Y dices, wow, no, espérate. Pero a diferencia de esta cerradura, ahí sí hay artículos sobre revisiones, sobre casos, sobre estudios de caso, con una cosa tan simple como dibujar, pedirle a alguien que dibuje un reloj. Y a eso se refería Binet, a que podemos tener pruebas sencillas de inversión de poco tiempo, independientes del observador y con resultados contrastables. Si se dan cuenta, son como pequeñas pruebas que nos dan muchísima información, siempre y cuando tengamos un marco teórico en función de ello. Otras dos grandes personas que le van a dar formalidad a esto del proceso de evaluación psicométrica es Pearson y Sperman. No se vale hacer chistes con el segundo nombre. ¿Qué hicieron Pearson? ¿Qué hizo Sperman? Cuéntenme, muchachos. fueron los primeros psicólogos matemáticos que le dieron, integraron lo que es la estadística, matemáticas a las pruebas psicológicas. Diría el filósofo, ay, ¿cómo se llama ese gordito de los chistes? Diría filósofo Escamilla. Todos nos creemos un unicornio especial. Ok. En la psicología antes era una perspectiva de ese tipo. De hecho, todavía lo es. Y si no, pregúntenle a cualquier persona que se diga humanista, que estará en contra de las pruebas, y en contra de la generalización, y en contra de las etiquetas, porque todos somos humanos únicos y repetibles, que rompieron el molde cada vez que nos crearon, ¿no? Pearson y Sperman empiezan a utilizar las matemáticas. Ellos fueron los culpables de que nosotros no pudiéramos irnos limpios de un contexto matemático en la formación profesional. Y ellos nos propusieron la forma en la que se puede homogeneizar un ser humano. ¿Qué opinan de eso?
chicos. ¿Alguien vive? Bueno, no más que homogeneizar, yo creo, a un ser humano, sino era como poner un parámetro o lo que era, en una muestra normalizar, ¿no? O sea, que tuviera, pues sí, lo que es las áreas de lo que era normal y anormal. No era como solamente un ser humano, sino un grupo en particular para reducir el estudio o los resultados, más que nada. Vayamos a una cosa más profunda, repito, realmente la aplicación de la prueba es muy sencillo, pero necesito que vayan agarrando carnita de este proceso. Gracias, Luis, o Alberto, como sea más cómodo. ¿Alguien más? Como que se creara como la correlación en ciertas, por ejemplo, en este aspecto matemático y psicológico, que a lo mejor se cree que es como muy separado, sin embargo, pues coincide, ¿no? Como que la potencia, el número, o yo creo que al final de cuentas, a partir de estas matemáticas es donde se crea lo que es normal, lo que no es normal, cuánto sí, cuánto no, como la escala de inteligencia, qué grado, qué número es un CI alto o un CI bajo, no sé, creo que a eso a lo mejor yo lo interpreto como homogenizar al ser humano. Ok, sí, aunque ahorita vamos a aventarnos ese otro gran paquete que se llama, que es la inteligencia. Sigamos por partes. Pearson, Sperman de repente empiezan a manejar esta situación, estos grandes números, y nos van explicando, ¿sabes qué? Cada una de las formas de representación de lo que queremos medir puede tener una significancia en función de una estructura matemática. Y cuando intentamos comparar esa idea con los sentimientos, con las relaciones, con lo profundo que puede implicar un ser humano, es un poco devastador porque da la impresión entonces que somos, si somos individuales, somos producto de las circunstancias, y si fuéramos producto de las circunstancias son matemáticas, o sea, entran dentro de esta tela de la capacidad de representación de la naturaleza, o nosotros nos formamos un proceso natural. Es interesante, porque precisamente de esta base estadística tiene validez las pruebas. Las pruebas son un juego matemático, no es otra cosa. Oye, CI alto, bajo. El CI es una medida matemática, no es una medida de inteligencia. ¿Me doy a entender? El CI no te dice qué tanta carne de inteligencia tienes, sino te dice en qué lugar de una métrica, en qué lugar de una fila estás en función del más alto y del más bajo del CI. Bueno, hitos de la psicometría. Los veo muy apagados, muchachos, y no me obliguen a usar sus cámaras. No, profe, es que es mucha reflexión todo esto. Uy, qué denso el muchacho. Ok, hitos de la psicometría. Primera Guerra Mundial. Recuerden que les habíamos dicho, donde más se ocupa la psicometría no es en la clínica, es en la educativa o en la organizacional. Si alguien presentó examen para BOAP, lo entenderá. 10,000 muchachos que vamos a meter a consultorio para ver qué tan buenos estudiantes son, nos va a implicar por lo menos 10,000 horas de trabajo, mientras que 10,000 muchachos aplicándoles un examen en 2 horas, nos representan 2 horas de trabajo. ¿Cuál preferimos? 2 horas de trabajo. La última 2 horas. Exactamente. Y en ese caso, en la Primera Guerra Mundial tuvieron un gran problema para ello. Tenían que seleccionar personas de Wisconsin, pero de Kansas, pero de Alabama, pero de Missouri. Gente que había tenido contacto con animales, gente que trabajaba mecánica, gente que cocinaba, y todos sabíamos que se iban a ir a las trincheras para morir por su país. Y en ese caso, decidieron hacer
este orden de los soldados en función de pruebas generalistas que nos iban a decir dónde colocarlos, así como el uso de test de las personalidades para saber si iban a soportar ir a matar personas, otros seres humanos. Otro hito, gran hito en la psicometría es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde se crea la escala Weiss y las matrices progresivas de Raven. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, muchachos? ¿Cuándo acaba? 1940. Sin dudar mucho, creería que sus papás no habían nacido cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué creen? Vamos a ver contenido de la Segunda Guerra Mundial. Díganme si esto no es psicología de museo. No es cierto. Están bien hechas las pruebas y por eso no siguen funcionando. Pero, pues da mucha cosa en qué pensar, ¿no? Eso y que los tiempos de guerra a veces son, por desgracia, los mejores crisoles para avanzar en el comportamiento humano. Además de las pruebas psicométricas, vienen otro tipo de test. Estos tests son, por ejemplo, test de asociación de palabras de Young, el de Rorschach, test de la figura humana, el TAT de Murray y el test de tolerancia a la frustración. Chicos, ustedes ya hicieron una prueba, ¿verdad? Sí, profe, nosotros. Muy bien. ¿Conocen el test de asociación de palabras de Young? No. No como que lo hayamos hecho, pero a lo mejor alguna vez nos explicaron. Ok, es un test muy sencillito. Yo digo una palabra, ustedes dicen otra, y seguimos consecutivamente con lo primero que les venga a la cabeza, ¿no? Perro. Gato. Gato. Animal. Animal. Gato. Y nos vamos siguiendo el hilo de la cadena de esas palabras, ¿no? ¿Cómo haríamos la estructura matemática para evaluar eso? ¿Podría ser por el tiempo de reacción? Tiempo de reacción, número de respuestas, tipo Velocidad. de respuestas. Velocidad. Tiempo. Ok, pero eso, ¿para dónde nos llevaría? Medir el tiempo de la respuesta. Pensamiento. La cognición. Vamos a Se me regresar. haría más positivo. A ver, espérame. Vamos a regresar al comentario de Sara porque es parte del contenido. Quédense con eso. ¿Cómo evaluaríamos un pensamiento? Paula. ¿Cómo evaluaríamos un pensamiento? No, bueno, eso quédenselo, viene más adelante, pero iba a comentar otra cosa. Ya que la prueba que comentaba se me iba más para el cognitivo, para medir como el aprendizaje o el lenguaje, algo así. Ok. Entiéndase que cada una de las construcciones de las pruebas no es tanto la pregunta que podamos hacer, como la forma en la que recibiremos la respuesta. Ustedes dicen, fue un instrumento, ese instrumento tiene un origen psicosocial, en donde se pudo observar un fenómeno para realizar un constructo de algo. Ok, si el constructo tiene validez, es viable, pero el constructo se hace a partir de las preguntas. Aunque con esas preguntas, con la escala Likert, tenemos el modelo estadístico que nos permitirá saber si la prueba es eficiente o no es eficiente. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Vale. ¿Cómo registraríamos la respuesta de este tipo de pruebas? De la asociación de palabras de Young. Pues ya nos vamos metiendo en Honduras, ¿no? Rorschach, ¿alguien reconoce a Rorschach? Sí, profesor, pruebas proyectivas. Ok, sacamos una impresión, esa impresión la proyectamos, le preguntamos a la gente, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Y
nos dan una respuesta, ¿no? De esa respuesta tenemos lo que venga a ir proponiéndose y nos podemos tener cualquier tipo de palabra. Lo importante es encontrar cierta forma, cierto segmento, cierta estadística de la respuesta que nos dieron para ver si eso está dentro de lo normal o está dentro de lo patológico. En caso de Rorschach. Bueno, y todo eso representa el aspecto de la psicometría. ¿Qué significa psicometría? La medida de los fenómenos psíquicos. Y esta psicometría va a intentar medir habilidades cognitivas y rasgos de la personalidad. ¿Cómo mediríamos un pensamiento? Ahora sí, Pau, o quien ayude. Pues como las medía el Luria, profe, los aspectos cognitivos de la persona, memoria, atención, percepción, codificación, lenguaje. Por ejemplo, hace rato lo pensé cuando dijo lo del test del reloj. Por ejemplo, ahí se pueden medir varios aspectos cognitivos, que son la memoria, la retención, la percepción y ya, nada más. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de test, o sea, que no son a lo mejor tan trabajados, pero sí pueden ser muy significativos, porque al final hace que la persona, por ejemplo, una persona que tenga algún problema, por ejemplo, Alzheimer, pues obviamente no va a poder, su proceso cognitivo no va a poder hacer la retención de recordar lo que es un reloj, lo que son las manecillas, lo que son las horas, en dónde van, cuál va primero, cuál va otra. Entonces, no sé. ¿Todos esos aspectos cognitivos representan el pensamiento? No todos. Bueno, sí, pero no. Cuando lleguemos al factor G, lo volvemos a revisar, ¿sale? También hay que entender algo en ese sentido. Las técnicas psicométricas están englobadas dentro de un proceso completo de evaluación psicológica. Un test no nos va a dar el diagnóstico, un test no nos va a dar el resultado. Es parte de un proceso de evaluación y surge por una necesidad de trabajo diferencial, de un diagnóstico diferencial. ¿Qué se les ocurre a ustedes con el concepto de diagnóstico diferencial? Lo que no es, o sea, como que descartar otras posibilidades, más o menos, por decir así, checar, a lo mejor decir, no sé, alguien con TDAH, ver cuáles signos o síntomas comparte con otras enfermedades y decir, no, pues entonces no es, no sé, alucinaciones, cosas así, a diferencia de otros trastornos. ¿Saben ustedes cuál es el diferencial de la depresión a lo mejor un trastorno suicida o un límite de la personalidad? Podría ser el tiempo que se presenta. El tiempo. Tiempo, más o menos, muchos trastornos conservan el tiempo. Curiosamente, o sea, entiendo que hay unos más largos que otros, pero cuando se proponen son complicados. Luis. Sí. ¿Iba a decir algo? No. Bueno, lo que decía acá en la diapositiva surge de la necesidad del trabajo de diagnóstico. Ahí es donde, bueno, a mí lo que me da a entender esto es que, bueno, el trabajo de diagnóstico viene siendo, como decían hace un rato, ¿no? Se va a ver cómo está el funcionamiento cognitivo, pero también se tienen que ver los otros aspectos. En este caso podría ser también lo que es biológico o fisiológico que tiene el paciente. Entonces se va haciendo el diagnóstico y sobre eso se va a llegar a hacer la diferenciación. Habla de una depresión para saber si es un cuadro depresivo o es otra cosa, se tiene que tomar en cuenta tanto la edad, el tiempo, el tiempo en que se presenta el trastorno,
el entorno en donde vive. Pero, por ejemplo, en psicología, todo eso se comparte con todo. Como personas compartimos cada uno de esos rasgos, cada una de esas características con todo. Pensemos en alguien con una depresión regular. Esa depresión es incapacitante, el humor es bajo, aplanado, pocas actividades. Tenemos reacciones poco consistentes y congruentes con una vida social activa o con demás situaciones. Cuando tenemos que hacer el diferencial de si es depresión o si es algún aspecto psicótico o si es alguna condicionante diferente, muchas veces el psiquiatra, una vez que logra identificar que hay autolesión o que hay ideación suicida, se le pregunta por la planeación suicida. Si hay planeación suicida, no es depresión. Si no hay planeación suicida, es depresión. ¿Se entiende? Y ese sería un aspecto diferenciador, una onda del diferencial como muy clara. ¿Por qué me gusta proponer este ejemplo? Porque a veces creemos que como seres humanos nos replicamos y somos valiosos y válidos a partir de nuestra individualidad social. Y las pruebas hacen todo lo contrario. Nos enfrentan contra una realidad popular y compartida, estadística. Y nos desnaturalizan en ese sentido. ¿Para qué? Para que podamos observar la realidad de nuestra integridad, de nuestra salud mental, de nuestra proporción. Cuando chocamos enfrente de ello, pues es rudo porque desvalorizamos mucho la calidad humana, pero es necesario a veces. Si nos vamos a ondas más filosóficas, pues realmente ¿qué nos hace compartir cada una de las estrategias psicométricas que nosotros como profesionales utilizamos con nuestra población? Porque en ese sentido somos iguales. Dice Luria, y en eso tiene razón, creo que dijo Vianney, disculpen que no voy a agarrar. Luria, no son pruebas tan trabajadas, pero son pruebas que te dan los factores necesarios o indispensables que necesitamos para hacer el seguimiento de las redes que se encuentran desestructuradas. Pero es una evaluación en la actividad, no es una evaluación de conducta, y eso es otra cosa. Y las pruebas que vamos a ver siguen ese tópico, siguen esa ley. Vemos cómo es que se está dando el constructo y lo llevamos a un juego matemático estadístico. Surge esta necesidad por un diagnóstico diferencial, porque al ser tan clara y tan objetiva, logramos entender cuándo sí y cuándo no de la compleja realidad que tenemos como especie. Y bueno, esta conducta está determinada por un modelo de atributos intrapsíquicos. Todo lo que vamos a medir es un modelo intrapsíquico. ¿Qué es intrapsíquico? Que solamente está dentro de nuestra psique y que lo podríamos manifestar a partir de una conducta externa, nada más. Chicos, ¿cuánto quiere Luis Ángel a su pareja? Él sabe, solo él lo sabe. Y a veces ni él lo sabe, ¿no? No. Pero imaginemos que tenemos que llegar a ese punto. ¿Cuánto quiere Luis Ángel a su pareja? ¿Cuánta fe hay en Daniel? ¿Cuánto amor propio hay en Brenda? ¿Se entiende? Sí, profe. Condiciones que no se pueden medir, vamos a tener que idearla, cómo medirlas, porque esa es nuestra chamba. ¿Cómo medirían estas situaciones? puede ser por la conducta. ¿Qué tipo de conducta? ¿Cuántos mililitros de baba expulsa Daniel cada vez que ve a su chica?
¿Cuál es la cantidad de dinero que gasta Brenda en un guardarropa? ¿Me doy a entender? Hay formas en las que nosotros podríamos procurar, siempre y cuando esta sea una forma válida y viable en toda la expresión. La atribución intrapsíquica no es evaluable directamente, y eso es bien importante. Nosotros nunca vamos a poder evaluar la forma intrapsíquica de manera real. Ni siquiera con los aparatos más elegantes y finos de neuroimagen vamos a encontrar algo siquiera significativo a lo intrapsíquico, porque lo intrapsíquico es el todo en conjunto y no solamente en sus partes. Y a estos atributos internos les vamos a llamar rasgos. Los rasgos son constructos hipotéticos. ¿Qué les suena eso? Como que solo se supone. Ok, es una suposición. Vamos bien. ¿Qué más? Pues igual, profe, que son pues son construidos por nosotros, o sea, por el ser humano, son subjetivos, al final se basa también en la subjetividad, los rasgos, no es como comprobado al 100% objetivamente un rasgo, o sea, no es como que exista un método científico para validar un rasgo, entonces siento que es como más relacionado a algo más hipotético, subjetivo. Y que debemos de tener confianza para saber que lo que se está midiendo, en verdad estamos midiendo ello. ¿Sale? Este rasgo puede ser situaciones como lo que ya habían propuesto ustedes en sus clases anteriores, como infidelidad, como acoso, como autoestima, y más o menos en un modelo matemático lo podríamos ver en este sentido. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Ok, vamos a hacer un pequeño juego, ¿qué les parece? Va. Aguanten, me estoy moviendo mi PowerPoint. Tenemos un tema, ¿sale? El tema va a servirnos para que nosotros hagamos una pregunta y tengamos una respuesta en el tipo de respuestas. Y estas nos vamos a organizar en un plano gráfico que nos permitirá entender cómo se encuentran las mismas respuestas. Si estas respuestas se agrupan, significa que él tiene un alto nivel de significancia, lo que le hace un constructo válido. Pero si se dispersan, significa o que el planteamiento no es adecuado o que el constructo no existe. ¿Vale? Sí. Sí, profe. La pregunta va a ser, ¿qué opinan de la infidelidad? ¿Es buena, es mala? Y del 1 al 10, ¿qué tan buena o qué tan mala es? Sara, infidelidad, ¿buena o mala? Mala. Mala. Las malas, como son X, vamos a dejarla en X. ¿Qué tan mala es? Del 1 al 10. Del 1 al 10, 6. Ok. Y la vamos a dejar como por acá. Que el Z vamos a dejarle que es la magnitud, ¿va? Paula, infidelidad, ¿buena o mala? Mala, profe, 8. Luis, Buena. ¿qué tan buena? 1. Ok. Esteban. Esteban. Mala, 6. Ok. Gracias. Fernanda. Mala, como 8. Gracias. María de los Ángeles. Mala 7. Maya Guadalupe. Buena y un 4.
Vallejo, Mala, 6. Daniel Moreno, mala 6, ¿ok? Y por último, Luis Ángel, vamos a acabarnos el universo, total. Yo digo que buena como a 3. Ok, notan cómo toda la pregunta de este ítem se nos fue y se nos agrupó. Tenemos respuestas que no fueron adecuadas, bueno, que no estaban en el mismo tenor, pero eso no incapacitó a la respuesta a ser viable, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Ok, ahora hagamos otro ejercicio. Y así es, esto es como se proponen. Oigan, chicos, ¿qué es infidelidad? Pues, ay, no sé. Traicionar Fallar. como un vínculo de confianza. ¿Mm? Perder la confianza. Algunas personas pensarán que es tener coito con otras personas, algunas otras pensarán que es el rompimiento de un acuerdo mutuo, a veces pensarán que es la traición a los valores de algo emprendido, etcétera, 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 etcétera. ¿Todos ustedes creen que tienen el mismo concepto de infidelidad entre No, personas que dijeron que es mala? no creo. Yo creo que cada quien lo dijo con base a su experiencia y a lo que cree. Y a pesar de eso, el constructo se agrupó, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿estamos hablando de un constructo o estamos hablando de un concepto? ¿Estamos hablando de un juego matemático o estamos hablando de la expresión de la realidad? Yo creo Profe, que se habla todo. y Luis aparte, Alberto y después Sara. sí, estamos hablando de los tres aspectos, pero aparte de eso tiene que influir mucho lo bueno y lo malo, porque no todos tenemos el mismo concepto de bueno y malo. Y la otra situación es de que pones una escala. Entonces, en esa escala, pues mucha gente decía 7, 6, entonces no tenía como que una consideración totalmente buena. Dudó en que tal vez sería bueno o malo, ¿no? Como decía al principio, el planteamiento de la pregunta. ¿Se entiende? Qué divertido, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que entonces que la forma de evaluación es hasta un poquito una trampa. Vamos poco a poco. Hagamos otro ejercicio. Espérame tantito. Más. Sale. Va otro ejercicio, ¿va? ¿A favor o en contra del aborto? Sara, A favor. ¿qué tanto? Del 1 al 10. 10. Paula, A favor 10, profe. Luis. En contra 10. ¿Qué se me hace que Luis es medio contreras? Gracias, Luis. Esteban. A favor, 3. Fernanda, A favor, 10. María de Los Ángeles. A favor, 9. María Guadalupe. A favor, 9. Vallejo. A favor, 7. Daniel. Que nos pela, Daniel.
Luis Ángel. A favor 10, ok. Luis Ángel. A favor 8. Ok. En este caso, en general este grupo es un poquito extraño porque se está agrupando todo a favor, pero chequen que en general la distribución va cambiando alrededor de la forma en la que se va planteando la pregunta. Si hubiera un poquito más de gente, si a lo mejor tuviéramos Provida acá en el salón, ¿qué hubiéramos visto? Hubiéramos visto el fenómeno de que se hubieran planteado dos elementos, dos bandos, y en ese caso, ¿qué creen? ¿Cómo funcionaría el constructo? ¿El constructo es válido o nos arroja la evidencia de que hay dos constructos dentro de una misma problemática? No, pues nos arroja que hay dos en una misma. Exactamente. ¿Y qué creen? Sí, porque realmente son dos bandos, y cuando hay dos bandos es un problema que nunca se podrá resolver, ni siquiera se vuelve un problema, porque si no tiene solución, no es problema. Gente que apoya el aborto y gente que no. Es así la realidad. Qué miedo que también la estadística nos esté arrojando parte de la realidad, porque si fuera solamente un juego, o a lo mejor es un juego que todavía no acabamos de comprender. Ah, qué bonita es la psicología, ¿verdad? Y todo esto nos van a ir diciendo sobre los conceptos de objetividad. Chicos, ¿qué es la objetividad? Nos dijimos, ¿sabes qué? Este planteamiento del ejercicio de la cerradura realmente se aleja mucho de lo que puede representar una prueba formal y seria, aunque si pensamos en maneras en que registremos las respuestas y logremos la pregunta, también podríamos tener un poquito más de incentivos, ¿no? En ese caso, hay que observar que la objetividad del proceso, la forma de evaluación de los instrumentos que miden inteligencia, va a ser la capacidad del individuo para contestar el test. Pregunta: ¿quién es más inteligente, la reina de Inglaterra o un niño feral de Nueva Guinea? Pues es que hay diferentes tipos de inteligencia y la inteligencia no se mide con el coeficiente intelectual, solamente es uno de varios, por así decirlo, el coeficiente intelectual. Entonces, no, profe, no sabría decirle quién es más inteligente, que no existe quién es más inteligente que otro. Ok, definamos un poco, porque pues tanto existe como que en su momento hubo aprobados o no para ciertos exámenes, que hay gente o no en ciertos puestos, que hay personas o no ejerciendo ciertas actividades bajo una manera de remuneración. ¿Se entiende? No es así, pero hipoteticemos. Definiciones de inteligencia, chicos, lo que sepan. Resolución de problemas, capacidad de tener resolución. Capacidad de solución de problemas. Ok, ¿otra? Reconocimiento de patrones. Ok, ¿otra? Capacidad del ser humano para resolver problemas y solución de problemas. Eso ya se dijo. Otra, capacidad de adaptabilidad al medio. Ajá, el que nos dijo Esteban. Muy bien. Fernanda, toma de decisiones. Muy bien. Enfoquémonos en esas. Niño de Nueva Guinea contra reina de Inglaterra. ¿Quién toma mejores decisiones? Ok, reconocimiento de patrones. ¿Quién es mejor? Adaptabilidad al medio. Si ponemos a la reina de Inglaterra y al niño feral en la isla, ese programa deportivo, ¿quién logra mejores resultados de adaptabilidad al medio? El niño. El niño. Pues sí, ¿no?
Y a eso se refiere, o sea, se refiere a que, y observemos que estamos hablando de un mismo concepto, la inteligencia, y ese mismo concepto que puede tener muchísimas vertientes. Nótese que vamos a hablar casi todo el curso de pruebas de inteligencia cuando, ¿qué creen? Ni siquiera tenemos muy claro qué es la inteligencia. Tan no la tenemos que hay 4 definiciones viables, prácticas y ejecutables, ¿no? No se preocupen, vamos a ir quitándole un poco de incertidumbre al curso. Y los instrumentos que miden personalidad, ¿contra qué creen que nos vamos a estar topando? Con que vamos a medir la conciencia que tiene el individuo de su conducta para evaluar su personalidad. Sí, le estoy mandando mensajes borrachos a mi exnovia, pero cuando estoy en juicio, no, ya la olvidé. ¿Cuál es la conciencia de la conducta? Pues no existe. Y a pesar de eso, confiamos en ese tipo para que se evalúe en su test de la revista Eres qué personalidad tienes cuando sales a ligar. O cuando contesta un MMPI durante 300 respuestas para poder sacar intrincados cálculos estadísticos y observar la probabilidad de una pendiente en donde se sabe que es ansioso, que es X, Y, Z, ¿no? ¿Qué opinan, muchachos? Ahí lo veo como más una escala de actitudes, ¿no? No sé si las actitudes conformen la personalidad, yo digo que sí, pero no sé. Aguas. Lo importante de esto no es simplemente confiar en que la prueba, aunque la proposición es válida, porque si no, repito, pues ¿para qué entramos en psicología si de por sí lo podemos hacer? Leyendo un manual y aplicándolo. No, el objetivo es que podamos hipotetizar de qué es lo que está pasando con cada uno de estos segmentos, qué es lo que está pasando con cada uno de estos elementos de aplicación hacia otro ser humano. Cuando piensen que cuando van a aplicar pruebas de la personalidad, no están evaluando la personalidad, están evaluando una conducta o una percepción de conducta y que el resultado pues no necesariamente es esa gran etiquetota. Y cuando estemos hablando de pruebas de inteligencia, no estamos hablando necesariamente de la inteligencia, sino de algún tipo, segmento o subsegmento de lo que representa la inteligencia. Y que entramos con el factor G de Spearman. Recuerdan que les había dicho que tengo cierta susceptibilidad, cierto temor a pensar si el modelo matemático corresponde a la naturaleza. Se entiende que las matemáticas son la melodía del universo, ¿no? Esta ley constante catónica de lo natural, de lo que está a nuestro alrededor. Y aunque podemos pertenecer a otras razas, aunque estamos divididos geográficamente, aunque podemos andar en momentos distintos de nuestra historia, observamos que los valores universales, que las respuestas a las sonrisas a otro ser humano, que hay cosas muy de nosotros, muy de nuestra especie. ¿Qué diferencia una de la otra? Y en esas diferenciaciones, o mejor dicho, en eso que todos compartimos, recae la capacidad de las pruebas psicológicas, porque eso nos permite saber en verdad qué nos hace distintos del otro. Spearman observa eso como una necesidad de creación matemática estadística y le pone un factor G, sobre todo con pruebas de inteligencia. Y nos indica que cada elemento de nuestra cognición participa en menor o mayor medida a la producción de una tarea. Y la forma en la que se engarzan todos estos elementos de la cognición nos permitirá mantener una conducta inteligente promediada. ¿Quién de ustedes sabe resolver un quebrado? ¿Un qué, profe?
Una raíz cuadrada. Pues A lápiz. yo, ¿Mm? yo me acuerdo todavía. Y los demás chicos. Ok, ¿quién puede estacionar autos muy grandes? Yo no. Y a eso se refiere, que hay un momento de cada una de nuestras características, atributos mentales, atributos procedimentales, que nos van a permitir realizar, bien o mal, la intervención con cada una de los elementos para cumplir una conducta inteligente, que puede ser de un reconocimiento de patrón, de una solución de problemas, de una adaptabilidad al medio, etcétera, de una toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy están muy callados, muchachos, en serio. Muy callados. No, profe, estamos retomando como el pensamiento. Y ahorita, después de tantas vacaciones, desde como, ¿qué? Vamos concretando entonces. Las pruebas nacen de la necesidad de evaluar grandes cantidades de personas. Estas grandes cantidades de personas a su vez nos permiten mejorar nuestros constructos teóricos, porque si los podemos plantear en una evaluación, podemos diseñar modelos estadísticos que nos permitieran saber si este planteamiento es congruente o no es congruente. Y de esa forma podríamos mejorar muchísimo la manera en la que estamos percibiendo el aspecto psicológico, no porque veamos los procesos intrapsíquicos de la conciencia, de nuestra humanidad, sino porque vemos los aspectos de la conducta según Binet, lo más simple y sencillo posible. Tanto que podremos hipotetizar que una persona tiene un rasgo patológico por el simple dibujo de un reloj, y no solo patológico psicológico, sino biológico, a cómo una persona podría evaluar la calidad y forma de su intervención en otro aspecto. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, cartas al editor. No, profe, por el momento no. Ya quiero empezar a aplicar pruebas. Por el momento no, joven. Pues bueno, vamos a dejarla por acá. Un favor, acaben de leer, empiecen a leer, terminen de leer el capítulo 1 del libro de instrumentos, y cuelgo el material de lectura y el material de Bender para la próxima clase, ¿sale? Sí, profe, gracias. Ahí en plataforma, ¿verdad? En plataforma, todos nos vamos a ir con módulo. No tiene caso que lo hagamos del otro porque pues no hay forma de que se evidencie eso, ¿va? Ok, profe, gracias. Termino la grabación de la clase y seguimos en chao.